en este día tenemos un mensaje muy especial de parte de Dios, que lamentablemente, por no estarlo llevando a cabo, el mundo se está perdiendo. Yo sé que hago declaraciones en ocasiones que aparecen muy trágicas, que cualquiera podría decir el hermano Rodríguez está exagerando, pero es la realidad. Muy pocos siervos de Dios, muy pocos hermanos, muy pocas hermanas que han creído en Cristo Jesús reconocen que el mundo está perdiéndose en primer lugar porque aquellos que hemos conocido la palabra de Dios no estamos haciendo lo que debiéramos estar haciendo. ¿A qué se refiere, hermano Rodríguez? Es que yo considero, por mi experiencia personal, que desde el momento que un hombre o una mujer tiene esa comunión íntima con Dios, desde el momento que Dios le abre el entendimiento a esa persona y esa persona cree en Cristo Jesús que murió y resucitó a su favor, desde ese instante hay un gran regocijo dentro de nosotros y nosotros debemos dejarnos atrapar por ese regocijo y dejarnos mover por el Espíritu Santo para que, llevados, oiga bien, por el poder del Espíritu Santo, de la misma manera que el Espíritu Santo llegó a nosotros a través de alguien, así también nosotros vayamos llegando a muchas personas más. Quisiera en estos momentos darle a conocer el título del mensaje en este día. Es decir, le voy a compartir el nombre del mensaje de este día. Al mensaje de este día le he titulado: todo creyente debe ser un atalaya de Dios para el mundo. Oiga esto, grábese esto. Todo creyente debe ser un atalaya de Dios para el mundo. Para comenzar, yo creo que una gran mayoría de los hermanos y de las hermanas que han creído en Cristo, que me están mirando en estos momentos o me están escuchando, no habían escuchado mencionar esta palabra, la palabra atalaya, porque así es como les dije hace un momento, que al mensaje de hoy le he titulado: todo creyente debe ser un atalaya de Dios para el mundo. Oiga esto, todo creyente debe ser un atalaya de Dios para el mundo. Y le decía que tengo la plena seguridad, y no estoy tratando de menospreciar a nadie, pero siempre les he dicho que hay ciertos términos, hay ciertas palabras que usted no las escucha comúnmente en las pláticas que tenemos a cada día, que son palabras o son términos que se usan solamente cuando nos adentramos en la lectura de las Sagradas Escrituras. Y esa palabra atalaya aparece en el libro del profeta Ezequiel, muy directamente, y es ahí donde nos vamos a centrar en este día. Pero quiero que recuerde el título del mensaje. El mensaje se titula: todo creyente, ya sea el que creyó hace más de 2000 años cuando Cristo comenzó a predicar en esta tierra,
como todo aquel creyente, hombre o mujer, que se convierta a Cristo en el último día, cuando Cristo ha de arrebatar a su iglesia. En otras palabras, debemos ser una atalaya de Dios para el mundo, desde el momento que nos convertimos en hijos de Dios. Porque si realmente somos creyentes en Cristo Jesús y seguidores de Él, tenemos forzosamente que participar, tenemos que militar como atalayas de Dios para el mundo desde el primer instante de haber creído en Cristo Jesús. Una vez más, le menciono el tema del mensaje en este día para que usted se familiarice de él, y luego le voy a leer la escritura donde aparece esa palabra, atalaya. Dice así: todo creyente debe ser una atalaya de Dios para el mundo. Ese es el título del mensaje en este día. Ahora vamos a ver quién es una atalaya de Dios, o por qué le estoy mencionando la palabra atalaya. Una vez más le digo, muchas veces nosotros podemos leer la Biblia como una responsabilidad que nos imponemos. Y en esa responsabilidad que nos imponemos de leer tantos capítulos de la Biblia como una tarea diaria, podemos leer escrituras como estas, pero como estamos leyendo por una responsabilidad, como por un compromiso, no tenemos la revelación del Espíritu Santo para que se nos revelen estas cosas tan gloriosas y tan maravillosas. Mire lo que dice acá. Venga conmigo y leamos el capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel. Quiero invitarle a que vayamos paso a paso. Quiero invitarle a que pongamos mucha atención. Y yo soy una persona que siempre estoy cuidando los detalles. Y en mi Biblia, la Biblia Reina Valera que uso en este día, antes de empezar a leer el versículo 1 del capítulo 33 de Ezequiel, me encuentro con una inscripción en letra negra, con un letrero en letras negras que dice: el deber del atalaya. Si usted me permite, le diré que esta inscripción, que esas palabras, son palabras que han sido puestas ahí por el traductor de esta Biblia, por la persona que tradujo de los originales a nuestro idioma esta Biblia. Lo cual quiere decir que quien tradujo esta Biblia a nuestro idioma nos está ayudando, nos está advirtiendo lo que vamos a encontrar a continuación. Ojalá que me entienda. Cuando leemos esas 4 palabras que dicen el deber de la atalaya, esas son palabras escritas por el que tradujo esta Biblia, y con esas palabras nos está dando a entender lo que vamos a encontrar aquí en el capítulo 33 del profeta Ezequiel. Por eso él le puso esta inscripción: el deber del atalaya. Para comenzar, le diré que un atalaya
En los tiempos del Antiguo Testamento era un guardia que estaba en una torre alta, el cual siempre estaba pendiente mirando para todos lados y mirando a la lejanía hasta donde le alcanzaba a dar la mirada, siempre pendiente que no vinieran enemigos, que no vinieran invasores a esa ciudad, a ese campamento. Pero era una persona que tenía una responsabilidad de estar alerta, de estar despierto, de estar mirando para todos lados y de estar anunciando a quienes le habían asignado ese puesto para que avisara cualquier cosa rara que apareciera en los alrededores. Así es que recuerda, dice aquí, antes de empezar a leer el versículo 1 del capítulo 33 de Ezequiel, el deber del atalaya, la responsabilidad del atalaya, la responsabilidad de una persona que había sido puesta, que había sido consagrada, que había sido dedicada para un trabajo específico. Y no te olvides, la palabra atalaya quiere decir guardia. Como te digo, normalmente era una persona que estaba en una muralla ahí arriba, o posiblemente estaba en una montaña enfrente de donde estaba aquel poblado o aquel campamento, y si veía algún peligro rápidamente les hacía saber, a veces tocando un cuerno, una trompeta, a veces con señales, a veces con gritos, pero esa era su tarea. Y no te olvides el título del mensaje en este día. Todo creyente debe ser una atalaya de Dios para el mundo. Y te lo digo de esta manera, porque muchas veces el predicador en la iglesia o el pastor en la iglesia está dando un mensaje muy emotivo, un mensaje muy avivado y lleno de orgullo allá adentro en lo profundo de su ser. Motiva, arenga a la gente o los está provocando a que se animen, pero lo hace con estas palabras, diciendo: nosotros somos atalayas para el mundo. Nosotros estamos pendientes de que el mundo esté informado, de que el mundo se salve. Pero la verdad es que muchas veces no se está haciendo nada. Solamente se está predicando con esa euforia, con ese ánimo, con esa motivación, pero en la realidad no se está haciendo nada. Bueno, ¿qué le parece si nos adentramos en la palabra de Dios? No se olvide, el tema en este día: todo creyente en Cristo Jesús debe ser una atalaya de Dios para el mundo. Todo creyente en Cristo Jesús debe ser un atalaya de Dios para el mundo. Dice así, comenzando el versículo 1, Ezequiel capítulo 33. Habla Ezequiel y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, ahí está la palabra atalaya. Verso 3,
y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Ahí me voy a detener. Y una vez más, yo quiero informarle esto. Una vez más, yo quiero aclararle esto. Que muchas veces leemos la Escritura como en este caso, que estamos leyendo lo que Dios le dijo a Ezequiel y lo que Ezequiel da testimonio que Dios le dijo. Y como nos damos cuenta que Ezequiel está testificando lo que Dios le dijo que tenía que hacer, entonces simplemente lo pasamos por alto y solamente pensamos que fue algo que Dios le encomendó a Ezequiel. Y si acaso pudiéramos creer que es para nuestro tiempo, entonces identificamos este mensaje con el líder de la iglesia. O sea, inmediatamente este mensaje se lo adjudicamos, inmediatamente este mensaje se lo aplicamos al pastor de la iglesia. Y por lo tanto, no estamos haciendo el trabajo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cómo me encantaría en este momento que Dios obrara en cada corazón, en el corazón de cada hermano, de cada hermana que me está mirando y escuchando en estos momentos, y que hiciera el mismo efecto que hizo esta escritura en mi corazón cuando yo lo leí por primera ocasión. Porque puede haber hermanos o hermanas que digan, el hermano Rodríguez nos está compartiendo ese mensaje porque seguramente que el Señor le habló a él y por eso él se convirtió en lo que ahora es, un predicador de la palabra de Dios. Y yo te quiero decir, hermano, hermana, esta escritura yo la leí mucho antes que sintiera que Dios me había llamado para predicar su palabra. Cuando yo leí por primera vez esta escritura, sentí que Dios estaba hablando a mi vida para que pusiera yo mi vida al servicio de Dios. Pero no fue cuando ya yo sentía que era un ministro, un siervo de Dios, sino cuando apenas me había convertido a Cristo. Yo sentí que aquí Dios estaba hablando a mi vida y comencé así a compartir la palabra de Dios, a testificar de lo que yo era antes y lo que Dios hizo en mi vida. Y ahí fue donde comencé a ver a muchas almas de hombres y mujeres cayendo a los pies de Cristo. Hermano, hermana, por eso le digo, yo quisiera en estos momentos que Dios hiciera una obra en cada corazón. Yo quisiera que Dios pusiera en estos momentos esa responsabilidad allá en lo profundo de cada hermano, de cada hermana que me está mirando y me está escuchando. Porque tengo la plena seguridad que esto que estamos descubriendo aquí, que Dios le dijo a Ezequiel, y lo que Ezequiel entendió acerca del mensaje que Dios le dio,
es lo que debiéramos entender cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Porque piense, hermano, piense, hermana, ¿qué sería de este mundo si dejáramos solamente la responsabilidad en los predicadores? Un día de esto les voy a hacer un estudio relacionado con lo que tiene que hacer verdaderamente el pastor, el líder cristiano. Oiga lo que le voy a decir. Cuando yo le comparta ese mensaje de cuál es la responsabilidad real del líder cristiano, usted se va a sorprender. Porque la verdadera responsabilidad del líder espiritual es meterse en la presencia de Dios, buscar a Dios en oración, en adoración espiritual y dar el mensaje de la palabra de Dios a la congregación. De manera que no es el líder cristiano, no es el pastor, no es el evangelista el que se gana las almas. El Espíritu Santo, a través del pastor, a través del evangelista, obra en los corazones de la congregación, en las ovejas, oiga esto. Y entonces las ovejas son las que dan a luz a los corderos. En otras palabras, no es el pastor el que viene a hablarle a cada persona en los pueblos, en las aldeas, en las ciudades. El pastor, ya mirándolo espiritualmente, debe de ser un hombre que se mete en la meditación espiritual, que ora mucho a Dios y que medita mucho en la palabra de Dios. Eso viene a alimentar el rebaño. Y el rebaño ya alimentado, el rebaño cuando el líder los mete en el Espíritu Santo, el rebaño por todos lados habla la palabra de Dios. Y como le digo, al final el rebaño como ovejas son los que producen los corderitos, son los que traen al conocimiento de Dios a las almas. Solamente quiero anticiparle algo. Por la gracia de Dios, en 2 años, si Dios me permite la vida, estaré cumpliendo 50 años de haber conocido a Cristo. Y quiero decirte que no fue un gran evangelista el que me ganó para Cristo. Quiero que sepas que no fue un pastor muy famoso el que me ganó para Cristo. Ni siquiera un ministro de los que ayudan en una iglesia y que predican de vez en cuando. A mí me ganó para Cristo una mujer muy sencilla, que era un miembro más en la iglesia, de los que menos hacían algo vistoso en la iglesia, podríamos decir, de los que menos figuraban en la iglesia. Y esa mujer, habiendo recibido la palabra de Dios, que había que hablarles a las almas, con ese ánimo, con ese énfasis, con ese espíritu avivado, salió una mañana a las 9 de la mañana a hablarle a la gente. Y esa mujer le habló a mi esposa, y ya por medio de mi esposa ya llegó a mí también. De manera que fue una mujer muy sencillita, podríamos decir la más sencillita de las mujeres de una congregación muy pequeñita. Esa mujer llegó a mi casa y nos habló de Cristo. Entonces, como te digo, nosotros muchas veces creemos que somos cristianos muy conocedores de la palabra de Dios.
Nosotros muchas veces creemos que somos cristianos muy espirituales y que conocemos de todo y que estamos muy llenos del Espíritu Santo. Pero normalmente nosotros no estamos haciendo el trabajo del atalaya. Como te digo, si alguien lee Ezequiel capítulo 33, lo más normal, lo más común es que ese hermano, esa hermana, mire aquello como una historia de algo que le sucedió al profeta Ezequiel, de algo que Dios le dijo al profeta Ezequiel que hiciera. Por lo tanto, pasa ese capítulo 33 y no le saca ningún provecho. La primera vez que yo leí Ezequiel capítulo 33, desde el momento que dice la palabra de Dios, y tú, hijo de hombre, donde Dios le habla a Ezequiel, yo sentía que Dios estaba hablando conmigo y decía, y tú, Rafael Rodríguez, y todo el mensaje que aparece ahí en el capítulo 33, terminé escuchándolo, terminé leyéndolo, y al final terminé temblando, sintiendo que Dios me estaba hablando muy especialmente a mí. Y todavía no sabía que Dios me estaba usando como ministro, como predicador. Lo que quiero decirte, que esa experiencia la tuve como un miembro común de una congregación. Y si eso me sucedió a mí, tengo la plena seguridad que eso Dios lo va a estar haciendo con cada persona que realmente sea sincera, que le ame de todo corazón y que esté realmente convertida a Cristo Jesús. Una vez más te digo, si nosotros leemos esta escritura de Ezequiel capítulo 33 y pensamos que es un mensaje para los líderes de la iglesia o para ciertas personas muy especiales escogidas por Dios, este mundo, ¿quién lo va a salvar? Ojalá que te des cuenta de eso. Yo te invito a que sigamos leyendo esta porción de la Sagrada Escritura. Primeramente, te voy a leer el versículo 1 y 2 que te leí hace un momento y me voy a ir deteniendo paso a paso en algunos puntos importantes para que el Señor hable a lo profundo de tu ser. Dice así, comenzando en esa inscripción en letra negra, el deber del atalaya. Te voy a traducir espiritualmente esta escritura. La Biblia dice en varias partes, todo el que tenga oídos para oír, oiga. Esto quiere decir, no le pases el mensaje a nadie más, no le pases la responsabilidad a nadie más. Si tú escuchas que Dios dice algo a los seres humanos y lo escuchas con tu oído, eso no es para el que está a tu lado izquierdo, no es para el que está a tu lado derecho, no es para el que está detrás de ti, no es para el que está delante de ti, porque quien lo está escuchando eres tú y Dios quiere hablar a tu vida. Piensa por un momento en cuántas almas te has ganado para Cristo. Y si sientes que te has ganado almas para Cristo, no pienses que ya ganaste las suficientes, porque yo te diré, por más almas que te hayas ganado para Cristo, son muy poquitas las que has ganado
por muchas almas que yo me haya ganado para Cristo, son muy poquitas las que me he ganado. Ya deberíamos, tú y yo, de haber ganado muchas más almas para Cristo. Y si de pronto tú como creyente, hermano, hermana, te das cuenta que no has detenido a nadie en la calle, que no has salido por tu vecindario y no has tocado las puertas para hablarles de Cristo, que no has hablado en el trabajo, que tú como mujer que vas a llevar a tu niño, a tu niña a la escuela, en la escuela has saludado a personas y hay mujeres con las cuales tienes cierta comunicación, pero no les has hablado de Cristo. ¿Te das cuenta? En el trabajo, en la escuela, en la calle, en el vecindario, entre los familiares, si no has hecho ese trabajo, mi hermano, mi hermana, has estado avergonzándote de cierta manera de Cristo Jesús, tu Señor, tu Salvador, el que murió por ti y el que murió por mí. Entonces, que lo que estamos leyendo, que dice Dios aquí en el libro del profeta Ezequiel, nos demos cuenta que es lo que Dios nos dice directamente a nosotros. En primer lugar dice, el deber del atalaya. Hermano, hermana, ya te dije que atalaya se le llamaba anteriormente a un guardia, a una persona que se escogía para ponerlo en una parte alta, ya fuera en un cerro cercano, ya fuera en alguna muralla, pero siempre estaba en un lugar alto donde pudiera divisar para todos lados, extender su mirada para todos lados y darse cuenta si venía el enemigo, si había algún peligro, para avisarle inmediatamente al pueblo. Acá leemos que dice apenas antes de comenzar el verso 1, el deber del atalaya. Yo solamente te quiero decir, hermano, hermana, que me estás mirando y escuchando en este momento. Si no te lo habían dicho, si no lo habías escuchado, hoy lo vas a escuchar. Dios te ha puesto como atalaya, Dios te ha puesto como guardia en un lugar alto para que seas quien avise a los que están en la parte baja, a los que no pueden ver a lo lejos, que hay peligro, que van a ser destruidos, que viene el enemigo. Y no es nada más, mi hermano, mi hermana, que hemos creído en Cristo Jesús para ser diferentes, para vivir mejor, porque hay muchos cristianos que están muy equivocados, que se sienten como si hubieran sido tan importantes para Dios, que Dios se humilló para llamarlos, para hacerles bien. Hermano, hermana, en el reino de Dios o en la vida que estamos viviendo en Cristo Jesús, Dios es el Señor, Dios es el dueño de todo, y tú y yo no somos más que sirvientes para Dios. Dios no nos llamó porque nos necesitaba y le íbamos a hacer un favor. Dios nos escogió y es un gran privilegio que seamos escogidos por Dios, pero es para que le sirvamos de instrumentos en sus manos para alcanzar muchas almas para su gloria y para su honra.
¿Qué más grande personaje hay en la Biblia con respecto a la redención que Abraham? Abraham es el padre de los hebreos, de los israelitas, de los judíos. De Abraham nacieron los judíos. Y Dios llamó a Abraham un día y le dijo: ven, sígueme y yo te voy a hacer muy famoso. Yo te voy a dar una gran descendencia y te voy a hacer muy poderoso. Pero te estoy llamando con el propósito que seas instrumento mío, porque me serás instrumento de bendición a los hebreos, a los judíos y a todos los habitantes de la tierra. En otras palabras, no te llamé porque te necesito, no te llamé porque me vas a hacer un favor, no te llamé porque eres muy inteligente, yo necesito gente así. No. Te llamé porque quiero que seas un instrumento en mis manos en favor de toda la humanidad. Cuando Dios tatúe esto allá en tu espíritu, cuando Dios te haga una revelación gloriosa allá en lo profundo de tu ser, de esto que te estoy hablando en este día, verás la gran diferencia. Verás cómo Dios se manifiesta a través de ti. Te quedas asombrado de cuántas almas puedes alcanzar para Dios. Continuamos con la escritura. Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Vamos a comenzar del verso 3 en adelante para que entendamos mejor este tema. Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Hermanos, hermanas, todos los que hemos creído en Cristo Jesús y que estamos en este día en la tierra, sabemos perfectamente que la maldad se ha multiplicado. Sabemos perfectamente que la violencia está llegando al tope. Sabemos que los asesinatos, que los secuestros, que las guerras, que las violaciones y tanta injusticia está llegando a su límite, está llegando al máximo. ¿Y sabes por qué, hermano, hermana? Una vez más te digo, eso está sucediendo porque desde hace más de 2000 años que los que hoy estamos con la responsabilidad de anunciar el mensaje del Evangelio, no lo hemos hecho. Por eso el mundo está como está. La palabra de Dios enseña muy claramente que la destrucción con el diluvio en los tiempos de Noé vino porque los que debían anunciar el temor a Dios, los que debían guiar a los hombres en el conocimiento del Dios verdadero, se habían olvidado completamente de su responsabilidad. Por eso, en este momento, una vez más te digo, todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, que estamos conscientes que la maldad, que el pecado, que este mundo se ha vuelto loco ya, es porque no hemos hecho nuestro trabajo.
Y no te estoy culpando a ti, mi hermano, mi hermana. A ti que eres un miembro de una iglesia, que estás asistiendo ahí a esa iglesia. Porque somos los líderes los que tenemos que hacerle conciencia a la gente de esta realidad. Por eso en estos momentos estoy dando este mensaje consciente que me están escuchando muchos pastores y ministros de nuestra organización, para que ellos se den cuenta que tienen que tener la revelación de este mensaje y darles este mensaje a todos los hermanos en la iglesia que Dios les ha puesto como responsables, para que esa gente sea tocada por el Espíritu de Dios y toda esa gente salgan con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos y con todos los que se encuentren en la calle y les hablen de Cristo. Esto, mi hermano, mi hermana, si se recibe de parte de Dios, va a ser algo glorioso. En este momento, al mismo tiempo que doy este mensaje, oro en lo más profundo de mi ser para que Dios le haga conciencia primeramente a los pastores que me están escuchando, para que eso les resuene allá en lo más profundo de su ser, para que Dios no los deje dormir y ellos se llenen de esa revelación y le den como alimento al pueblo esta revelación, para que el pueblo, hermanos, entre en un celo espiritual y se vaya por el mundo llevando este mensaje. Ojalá que me entiendas, hermano. Ojalá que me entiendas, hermana. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2. Dice allá al final: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare de su territorio un hombre y lo pusiere por atalaya. Mira lo que dice el verso 3. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Verso 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir la Sagrada Escritura del versículo 1 al versículo 4? Que tú y yo somos una atalaya, que tú y yo somos un guardia de parte de Dios, porque hemos entendido que había pecado en nuestra vida. Hemos entendido y hemos descubierto que no podíamos cumplir las demandas justas de Dios, y que al creer en Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados fueron perdonados y Dios vino a ser morada a nosotros. Y ahora nosotros, como viviendas de Dios, como moradas de Dios, morando Dios Espíritu en nosotros, Dios Espíritu obra y habla a través de nosotros para llevar el mensaje a cada persona. Qué triste es que en estos días, por falta de revelación espiritual en los líderes, el pueblo cristiano de la tierra no tiene ninguna responsabilidad. ¡Qué irresponsabilidad de hijos de Dios! Que no tenemos esa llama ardiendo allá en lo profundo de nuestro ser, y que estamos desesperados por llevar el mensaje a todo aquel que está en la ignorancia. Hermano, hermana, esto es algo muy especial, esto es algo que debemos tomar en cuenta. Aquí, del versículo 1 hacia el versículo 5, dice que tenemos la responsabilidad de avisar al mundo de que viene el peligro, de que viene la destrucción, que estamos lejos de Dios, que estamos ofendiendo a Dios
y que si nosotros le avisamos a la gente y la gente no hace caso y la gente no se preocupa, dice, entonces yo vendré contra ellos porque no están recibiendo mi palabra, porque no se están preocupando de hacer lo que yo quiero que hagan, porque no están queriendo despertar y alejarse para no ser destruidos. Ellos serán responsables y tú habrás hecho tu trabajo. Una vez más le digo, hermano, hermana, no estamos en este camino como muchos hermanos erróneamente están testificando en las iglesias. Y note lo que le estoy diciendo. Parece que estoy en contra de los mismos cristianos que están haciendo un bien en la iglesia, pero no. Y lo que le estoy diciendo es que en muchas iglesias, cada noche se levantan hombres y mujeres que recibieron la palabra de Dios, que ahora viven una vida diferente y se levantan y llenos de orgullo dicen, le doy gracias a Dios porque ahora ya me rinde más el dinero. Le doy gracias a Dios porque antes no tenía vehículo y ahora ya tengo vehículo. Le doy gracias a Dios porque antes tenía muchos vicios y ahora ya no tengo. Le doy gracias a Dios porque antes no tenía casa y ahora tengo casa. Y tú escuchas así un montón de testimonios en ciertas iglesias y atraen a mucha gente porque les están invitando a recibir bendiciones de parte de Dios. Y hay una gran cantidad de gente que solamente está siguiendo a Cristo por las bendiciones y no lo está siguiendo porque se haya dado cuenta que era un pecador, que era una pecadora y que tenía necesidad de Dios y por eso no siente deseos de hacer nada por comunicar el mensaje del reino de Dios a la gente. Lee con mucho cuidado Ezequiel 33 del 1 al 5 y te vas a encontrar que tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Esto es, hacerle ver al mundo que hemos pecado, que habiendo pecado estamos lejos de Dios y que si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó y nos arrepentimos, nuestros pecados son perdonados. Y al momento que nuestros pecados sean perdonados, entonces Dios Espíritu viene a hacer morada a nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios Espíritu viene a hacer morada en nosotros para que nosotros, como tomando el lugar de Cristo, vayamos de casa en casa, de amigo en amigo, de vecino en vecino, de compañero de trabajo en compañero de trabajo, de persona en la calle, hablarles acerca de Cristo y a que ellos tengan la revelación de ser hijos de Dios y que también sientan la misma responsabilidad. Los primeros cristianos así fueron enseñados, los primeros cristianos así se movieron y yo creo que nosotros nos hemos desviado del camino. Te voy a leer lo que dice del verso 6 en adelante. Ezequiel capítulo 33, versículo 6 en adelante. Dice así: pero si el atalaya o nosotros, los que hemos sido perdonados por Dios, pero si nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, y que sabemos lo que le va a pasar a este mundo si no se arrepiente, si nosotros no hacemos el trabajo, mira lo que dice en el verso 6.
Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Fíjate lo que dice el verso 6. Si el atalaya, o sea, tú y yo que conocemos la verdad y no la damos a saber a los demás, pero si el atalaya viere venir la espada, si viere el peligro, si viere cómo la maldad está acabando con la humanidad y cómo el hombre se está apartando más de Dios, si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, si no le hace saber a la gente el peligro en que se encuentra, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, viniendo el castigo, hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no anunciamos la condición de la gente por causa del pecado, si nosotros no anunciamos que Cristo Jesús ya vino y murió por los pecadores, y que si nos arrepentimos podemos encontrar o recibir parte en el reino de los cielos, si nosotros no avisamos y Dios destruye a esas personas, Dios nos va a hacer responsables de su destrucción. Suena raro. Cualquier predicador que no tiene revelación va a decir, hermanos, está claro, ahí Dios está hablando con Ezequiel. Pero si nosotros tenemos realmente al Espíritu Santo en nosotros, le tomaremos nada más que aquello lo dijo Dios solamente por Ezequiel. Si solamente lo dijera por Ezequiel, entonces Dios solo lo dijo por los líderes de la iglesia. Pero si nosotros lo tomamos en cuenta como que lo dijo por todos los creyentes, imagínate cuán grande sería la diferencia de que solamente salga el líder de una iglesia a hablar la palabra y a buscar las almas, a que salga todo el ejército de la congregación a hablarle a las almas. ¿Te imaginas la diferencia? Y una vez más te digo, en estos días te voy a dar enseñanzas donde vas a comprobar que no es el líder cristiano el que sale por las almas. El líder cristiano está establecido en la palabra de Dios, que se mete con Dios en oración, que se mete con Dios en meditación, que se mete en las Sagradas Escrituras para alimentar al rebaño, para alimentar a la congregación. Y la congregación llena del Espíritu Santo salen y comunican el mensaje de parte de Dios. Esto es algo maravilloso. Mira lo que dice el verso 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Podríamos interpretarlo de esta manera. A ti, dando tu nombre y tu apellido, a ti. Ya tú que me estás escuchando, ya tú que me estás mirando, a ti. Da tu nombre y apellido, a ti. Te está diciendo el Señor. A ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. En este caso nosotros no somos judíos, no somos israelitas, por lo tanto somos gentiles. Nos está hablando el Señor de todo el mundo. A ti, hijo de hombre, a ti, hija de hombre, te he puesto por atalaya sobre este mundo. Te pongo por responsable
de que este mundo no se pierda. Te pongo por responsable de que este mundo no vaya a la condenación eterna. Te pongo como responsable que yo no venga con juicios y destruya esta humanidad. Te pongo como responsable sobre este mundo. Y dice, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Verso 8. Cuando yo dijere al impío, dice Dios, si yo digo que el hombre que vive sin Dios va a ser destruido y tú no se lo dices, mira lo que dice aquí. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, y tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Verso 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, hay una tremenda responsabilidad. En ti, hermano, hay una tremenda responsabilidad en mí para hacerle ver al mundo su pecado y para hablarles de que Cristo murió por los pecadores, que Cristo llevó el castigo de nuestros pecados para que crean en Cristo, que murió y resucitó, y ahí tengan un encuentro real y personal con el mismo Dios de la gloria y se conviertan en otros atalayas más que vayan llevando el mensaje de parte de Dios. Hermanos, hermanas, aquí me voy a detener y en la próxima oportunidad le voy a mostrar por la palabra de Dios al menos 5 temas importantes de lo que le hablé en este día, donde no los líderes cristianos, sino cada uno de nosotros los creyentes somos responsables delante de Dios de dar a conocer el reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, como dice el Espíritu Santo a través del libro de los Hechos. Hermanos, hermanas, aquí me detengo en este día